Imaginad que creáis el yogur más bueno de todo un territorio. Los restaurantes lo quieren servir, los supermercados lo quieren vender y a todo el mundo le encanta. ¿Cómo creéis que sería vuestra vida? ¿Cómo sería la fábrica, el punto de venta que tuvierais? Pues hoy os voy a presentar a Carlos. Es un emprendedor que ha creado el yogur más bueno del Valle de Arán. No lo digo yo, lo dicen los clientes, los supermercados y los restaurantes. Y esto es la oficina de su startup. También es la fábrica, el punto de venta y el lugar donde pasa más horas. Él es el único empleado de su empresa y él solo fabrica el yogur que todos los visitantes y todos los araneses quieren de postre. No sé cómo la IA le puede ayudar, pero sí que sé que es bastante peculiar que desde aquí se crea un producto que todo el mundo en este valle conoce. Vamos a investigarlo. ¡Carlos! Hombre, ¿qué tal? Buenos días, Pau. Oye, qué ilusión me hace que nos dejes venir a enseñar tu mundo, ¿eh? Me faltaría más. Mi mundo pequeñito, ¿eh? Ya, pero ¿cuántas veces vengo sin llevarme la neverita llena y nunca me quieres dar más? Ya sabes que nuestra producción es limitada. Quiero ver cómo lo haces porque es la primera vez lo que hacen las cámaras, ¿eh? O sea, que me dejes pasar ya es... Además, ya te digo, estoy haciendo yogur y ahora en un momento vamos a envasar y yo creo que el envasado te va a gustar mucho, que lo veas. Més que res per motius de un quirófano. Sí, bueno. Esto es un regalo, ¿no? ¿Me lo puedo llevar a Barcelona? sí. ¿Esto es casualidad o no? No, de casualidad no. O sea, te has comprado un libro de inteligencia artificial, Sí, pero no. ¿cuándo lo has comprado? Hace poco. Uy, soy de pie grande, ¿eh? Yo, ¿dónde me pondré mientras vas elaborando? Que no moleste y que pueda... Pues si quieres ponerte en Venga. este rincón, ¿eh? Y desde aquí lo haces todo. Es decir, todos los yogures, no tienes otra fábrica de yogures a 2 kilómetros, que es una nave. Es... No, ya ves que esto es una microempresa, es una quesería muy pequeña que la llevamos mi mujer y yo. O sea, no tenemos trabajadores, estamos los dos y Tu producimos... mujer aparte tiene un trabajo de día, o sea, del día a día. Sí, tiene otro trabajo y bueno, cuando termina me viene a echar una mano. Pues yo me quedo aquí, no molesto y Pues- voy mirando. Pues vamos a empezar. Vamos. ¿Eh? Dale. Venga, muy bien. Vamos a poner los fermentos, los vamos a dejar que actúen unos 15 o 20 minutos para que se hidraten y acto seguido ya vamos a empezar a envasar y etiquetar. ¿eh? ¿Y luego me lo como o hay otra cosa antes? No, entonces el yogur, como verás, entra en el tarro en estado líquido, ¿Vale? con la mezcla hoy del limón y el fermento, lo envasamos y luego lo pasaremos a unos armarios, que son unos fermentadores, Vale. y es ahí realmente donde el yogur pasa de estado líquido a sólido. Carlos, me fascina que no hay cobertura dentro. No, o sea, no llega internet aquí dentro. ¿Te sorprende? Bueno, no sé. ¿Te parece si vamos a la plaza y ahí te enseño cómo podría usar la Me IA? parece perfecto, porque aquí lo tenemos un poco complicado, ¿eh? Quiero que cojas los papeles que he visto de las producciones y demás. Las notitas. Es que es tu Excel, en el fondo. Caché la mar, ¿eh? Coge el Excel y Sí. vamos a verlo. Pues venga, vamos para allá entonces. Venga. Venga, muy bien. Carlos, yo tengo una Surface, un ordenador. ¿Tú qué has traído? Yo papeles, lo de toda la vida. Y un libro. Y los papeles, ¿nos los puedes enseñar? Son lo que vendría a ser la equivalente a un Excel. Aquí tienes la producción del día. Sí, bueno, esto es en plan borrador, el plan de trabajo de la semana. Vale, ¿me puedes explicar cómo va? Pues mira, ayer lo que hicimos fue esto. Hicimos 120 litros de vainilla y 40 litros de frutas. ¿eh? Y hoy lo que hemos hecho, hemos reducido un poco la elaboración y hemos hecho 40 litros. Mañana tendremos que hacer esto, 120 de frutas y 40 de café, y el viernes haremos los 160 de naturales que teníamos que hacer hoy y los haremos el viernes. Y demás, o sea, tienes un papel, digamos, te lo apuntas y esto es otro... Sí, esto lo hablamos con mi mujer Sí. a principios de semana y Esto es el equivalente a una hoja de cálculo, un Sí. planning semanal y demás. Sí, exactamente, sin más. Si pudieras elegir dónde necesitarías más ayuda para poder centrarte en lo tuyo, es decir, en la elaboración, tú digamos que contabilidad, gestión de proveedores, Sí, claro. ¿cuáles son las cosas que digas, es que esto no es lo mío? Pues por ejemplo la contabilidad. Que es otro papel o ahí hay más. No. Digo, es que me da miedo preguntar, digo, sí, pero aquí. No. Eso ya es más serio. Eso ya es más serio. La gente que viene buscando yogures, cuando te pillan en buena hora, que no estás elaborando, Sí. ¿eso es algo que disfrutas o preferirías cederlo si lo pudiera hacer un... No, disfruto y creo que es parte del negocio. Por suerte,
La inteligencia artificial puede ayudar en muchas cosas. Claro. Yo he traído este portátil. La idea es que puedas usarlo especialmente en esta interacción con la máquina, que puede ayudar en muchas cosas. Me gusta mucho la forma de decirlo, que tienes a alguien que es muy listo en muchas cosas, que el objetivo es que reemplace las partes de tu trabajo donde no aportas valor. Tú lo has dicho, yo quiero estar en la macharía, en la producción, Sí. puede ayudar en muchas Que hay cosas. que hacerlo manualmente todavía. Incluso si no fuera manual, al final tú compraste la máquina de embalar y eso te permite hacer más yogures, pero el proceso, el yogur, Sí, sí, sigue siendo. O sea que al final se trata de complementar. está claro. No se trata de que la IA nos quite el trabajo, sino que la IA nos quite trabajo. Al final, Me parece buena idea. lo mejor de este ordenador es esta tecla. Es la tecla Copilot. A partir de ahí es con la que invocamos la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial se llama Copilot, puede acceder a la información que tú le des, solo la que tú le des, y a partir de ahí puede trabajar en muchos ámbitos: marketing, atención al cliente, operaciones, finanzas. Lo bueno es que puedes tener muchas conversaciones abiertas, cada uno con un tema. Empecemos por los clientes y después iremos viendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Hola de nuevo, Pau. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Pues mira, estoy con un amigo, se llama Carlos. Él es el propietario y, de hecho, único, son dos, empleado de una empresa que se llama Urmanchería de la Irisa, en el Valle de Arán, que hacen los mejores yogures del Valle de Arán y yo diría que del país. Y estoy con él porque estamos hablando de cómo la IA le podría ayudar. Yo he pensado algunas ideas, como gestión de clientes, que hablen contigo para, si tienen dudas en su propio idioma, si son extranjeros, para que les expliques los precios y lo que ofrecen, o temas de finanzas. Al final lo hace él, junto a su mujer, casi todo. ¿Nos puedes ayudar a pensar qué cosas podría hacer la IA? Y, por cierto, salúdalo, está aquí a mi lado, ¿eh? Se llama Carlos. Encantado, Carlos. Un placer saludarte. Pau, me encanta que quieras integrar la IA en Urmacharía de la Irisa. Algunas ideas podrían ser chatbots multilingües para atención al cliente. Así podría responder preguntas frecuentes de turistas en su idioma. Análisis de datos para entender mejor las tendencias de ventas, optimizar la producción y prever la demanda. Automatización de procesos administrativos, como la gestión de pedidos o facturas. ¿Cómo os suenan estas opciones? A mí fantásticamente. Bueno, esto es Carlos, el que habla. ¿Te parecería que empezáramos por el tema de los clientes y luego tocamos algo de finanzas? Sí, sí, Venga. sí. Por ejemplo, el tema de clientes, cuando llega un cliente a la quesería, ahora mismo tengo un letrero que pone los horarios, pues que no hiciese falta este letrero, simplemente la gente que pudiese hablar contigo y le dijese los horarios y los días que está abierto al público. ¿Podemos hacer una prueba? ¿Te puedo contar los horarios y los precios y luego invitamos a alguien o nosotros mismos que te preguntemos algo como si ya funcionara y vemos cómo responderías? ¿Te parece? Claro, Carlos, me parece una idea buenísima. Adelante, cuéntame los horarios, precios y lo que quieras que la IA sepa. Los días de la semana que está abierto es de lunes a sábado y es por las tardes de 6:30 a 8:30 de la tarde. ¿Qué más? A precios, sí. Los precios de venta al público. Yo aquí me enfado con Copilot porque yo le digo a Carlos que suba el precio porque le ha subido mucho sus costes y se lo imputa a sí mismo. En lugar de subirnos el precio a los clientes, lo sube menos de lo que las subidas que le han hecho a él. Pero bueno, pongamos que se vende un yogur alrededor de 1,5 € y ya te estoy subiendo el precio, Carlos. Sí, Pero bueno, sí. barato es, digamos, 1,5 € y ¿qué sabores tenemos? Tenemos tres grupos, tenemos el natural, que es Bien. un grupo, luego el otro grupo que son yogures azucarados, que es el de vainilla, limón y café, y luego los de mermeladas, que es el tercer grupo, que es arándanos, fresa y cereza. Espera un momento que voy a buscar a ver si alguien nos puede ayudar, ¿vale? Es alguien de nuestro equipo, pero vamos a intentarlo. Te traigo a alguien para que te pregunte como cliente, ¿de acuerdo? Perfecto, espero aquí mientras buscas a alguien. Cuando estéis listos, lanzamos la prueba. Em, Amparo, ven un momento. Hola. Me gustaría saber qué tipos de yogures tiene el negocio. Tenemos tres grupos de yogures: natural, azucarados, vainilla, limón y café, y los de mermeladas: arándanos, fresa y cereza. ¿Te interesa alguno en particular? El yogur de cereza. Claro, tenemos yogures de cereza.
Son parte de nuestra selección de mermeladas. ¿Te gustaría probar uno? Sí, ¿cuánto dinero, o sea, cuánto costaría exactamente el yogur? El yogur de cereza cuesta alrededor de 1,50 euros. ¿Te interesa llevarte uno? Sí, y en cuanto al horario para recoger el yogur o... Puedes recoger el yogur de lunes a sábado, de 6:30 a 8:30 de la tarde. Solo tienes que venir a nuestra tienda y te atenderemos con gusto. Te esperamos. Oye, súper bien, ¿lo aprobamos o no a Copilot? 10 ¿Y Amparo de Clienta? también. Vamos, Amparo, gracias. Muy bien, Copilot. Gràcies. Lo voy a fer en català. Vull comprar uns iogurts de vainilla, però veig que està tancat. Quan podria venir? Pots passar a comprar els iogurts de dilluns a dissabte de les 18:30 a les 20:30. Avui encara tens temps. Perfecte. I tinc aquí un amic que és aranès. A veure si li pots donar informació també en aranès. Li pots preguntar? Li pots pedir en aranès? Hola, bona tarda. Volia saber quin horari hi ha en la hormatgeria de la Irissa. L'horari de la irmanxeria és de dilluns a dissabte de les 30 a les 8:30. Avui encara hi hauràs en temps d'einar. Vamos. Sí o no? Sí, sí. Estic, ¿Habla aranès? sí, estic al·lucinat. Pero es que a mí, yo no quiero juzgarlo porque al Bueno. final lo puedo entender, pero estoy lejos. Pero digamos que está más cerca de aranés Sí, sí, que lo sí, que yo sí. soy capaz de hablar. Sí, está Oye, claro. Muy bien. Oye, Copilot, que te pone buena nota, ¿eh? Aranés, ¿cuánta gente lo habla? O sea, que para gente que no lo No, conozca, no, que es algo bastante... Los que somos aquí, sí, igual 4.000 personas o como Ah. mucho, sí, sí. Mi pueblo son 8.000 y es un pueblo pequeño. Sí. Copilot, te ponemos un 10 otra vez, venga. Gràcies, Pau. M'encanta poder ajudar-te. Què més tens al cap? Quiero hacerle una foto a tu producción semanal, al Excel. ¿Dónde estaba? Tienes- Ay, mira, tienes aquí. no me lo guardo yo. ¿Cómo lo tienes controlado, eh? ¿Dónde está? Sí, sí. Vale. Esto, Perfecto, listo. Vale, me lo voy a enviar muy bien. y le voy a pedir a Copilot que es transforma este plan semanal de producción Sí. en una tabla. En una tabla, nada Una más. tabla de Word o... De momento una tabla sencilla. Entonces, lo que está haciendo ahora mismo Copilot es analizar la imagen y fíjate, lo ha hecho, martes vainilla 120, martes frutas 40, tus notas, está perfecto, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. con esto lo que podemos hacer es copiar la tabla entera, plan semanal tal. Esto ahora lo tengo en Word. Ujú. Lo más interesante es que yo en cualquier momento, Copilot está en todas las aplicaciones, con lo cual en lugar de Word me puedo ir a Excel, Vale. puedo abrir un nuevo libro, lo puedo pegar y fíjate que automáticamente Copilot ha detectado digamos, lo que estoy pegando y ha hecho ya la tabla. Lo interesante es que desde aquí podemos hacer análisis o también tenemos el botón de la IA, cual le podemos hacer preguntas. Entonces Copilot nos permite trabajar directamente Sobre lo que hay sobre... en la pantalla. Aquí va a ir la parte interesante. Le podemos pedir que amplía el plan de producción a la próxima semana. Entonces, fíjate, nos está sugiriendo algo basado en esto, pero le diré, en 2 semanas será Semana Santa. Busca información actualizada sobre cuántos visitantes se esperan en el Valle de Arán y asumiendo que una producción semanal de antes de Semana Santa es la que te he dado, haz la tabla sobre lo que tendría que hacer Esas fechas. en esas fechas para cubrir el extra de demanda. Bien, lo que está haciendo ahora mismo Copilot es, aquí lo tiene, dice, para estimar la producción necesaria, sumamos un incremento y automáticamente nos está, ¿ves? Tienes datos precisos sobre el intento esperado además. Me parece bien. Básicamente ha sugerido ampliar esto, pero tú le podrías dar, te voy a pasar mi producción del año pasado, vamos a compararlo con este año. Sin embargo, creo que se pone especialmente interesante cuando añadimos otras fuentes de datos. Por ejemplo, la semana antes le dices, analiza las diferentes webs que hablan del tiempo y piensa qué impacto tendrá en la gente. Hay un portaje que dice, pues ya no voy porque va a llover. Y esto que te ayude. O lo más interesante, que le vayas dando datos históricos.
las semanas y lo que he producido. Y que Copilot diga, pues te propongo un rango. Esta medida. Hablemos de proveedores. Te suben los precios, Sí, por desgracia. por desgracia. ¿Qué te parecería si hacemos un análisis sobre todas las opciones que tengas para comprar los tarros, los potes? Los tarros de Venga, Sí. si nos ve el proveedor que te da los tarros, le he pedido que haga un análisis de proveedores que puedan servir tu modelo. Es el El tarro, el B212 exactamente. bien, que es de cristal, 185 gramos. Dice, bien, hay análisis de proveedores, hay algunos al por menor para comprar pequeñas unidades, que bueno, los precios son relativamente caros, es más caro que lo que comprarías, digamos, básicamente en decenas de céntimos, pero... Ya he visto una cosa que me gusta. ¿Sí? Sí. Sale el proveedor que compró los tarros. Pues ojo, ahora podríamos decirle, no me digas cuál es, pero podrías tú en la conversación luego le dices, analízame los precios que tienen, 50 referencias en internet, porque igual puedes decir, oye, he visto que tenéis una campaña con este tal que se lo vendéis más barato. Y también en positivo, de ¿por qué no hacemos la campaña juntos para que se vea y pongo el nombre del tarro? Podríamos evolucionar. De hecho, ahora le podría pedir a Copilot, y es lo último que voy a hacer, lo que va a hacer es cambiarse el gorro y ser experto en marketing y preparar una serie de comunicaciones para negociar en tu nombre. Lo interesante es que esto lo podrías automatizar. Es decir, le puedes decir, crear un agente, se llama, haz esto solo, negocia con todos los proveedores, explícales quién soy y mañana o cuando tengas respuesta a todos, dime qué precio has conseguido. Esto tú puedes usar la IA para que te redacte esto que te hubiera costado 15 minutos de hacerlo, te los ahorras, pero le puedes pedir que lo automatice. Es decir, redacta una carta para cada posible proveedor, mándasela, pídeles por email que te den una oferta de precios, compara los precios y hazme un resumen a mí, a Carlos, sobre con quién me recomiendas. Y tú te reúnes con uno, pero ya tienes la oferta hecha. Y vas, como que el que dice, a tiro hecho. A tiro hecho. Y tú te centras en lo que disfrutas, lo que aportas valor. La IA es el copiloto, pero el piloto eres tú, o sea, que te ayude en todo lo que realmente no tengas ganas de hacer y te aporte poco. No, que no tenga ganas o no llegue a saber hacerlo como lo hace él. Pues que la disfrutes. Ahora ya, Wow. espero que la próxima vez que venga me cobres más. Pensaré que he tenido éxito. Muchas gracias por todo. No. Ahora viene la parte dura, ¿eh? No, bueno, poco a poco. Lo que le voy a pedir es tu número de teléfono para cuando tenga alguna duda, que no me sepa contestar, te llamaré. Sí. ¿Eh? Buenas. Hola. Porque, o sea, lo sabe todo. Hay una cosa que no sé si se sabe. Vives en el pueblo más bonito del Valle de Arán. Sí. Esto es un hecho. Sí. No aceptas que alguien te lo discuta. No, eso está claro. Hay otro que tampoco está mal, pero este tiene... Está cerca de aquí, ¿no? Ah, Está un poco más alto. pero hemos de admitirlo.